de poder estudiar tu palabra, de poder leer y poder escuchar tu voz en esa palabra. Hoy continuamos meditando en la vida de Juan el Bautista, pero en particular queremos analizar su mensaje. Y estamos pidiendo de que tú nos hables a través de ese mensaje que él dio. Pedimos que nuestras mentes y nuestros corazones estén enfocados en tu palabra, enfocados en Cristo y bajo la voluntad del Espíritu Santo, que tanto lo necesitamos. Quédate con nosotros en este momento. También en este momento quisiéramos pedir una petición especial, tú la conoces, Padre, por Stephen Bachman, que está mal, luchando con el COVID, su vida en riesgo en este momento. Como tú sabes, él es el jefe de Jennifer y estamos pidiendo oración para que tú lo puedas sanar y puedas obrar en su vida también. Y así también todos los otros que tal vez estén enfermos o estén mal, dale sanidad, dales paz en este momento, dale seguridad y confianza que solo tú puedes dar. Gracias por estar con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Esta mañana les invito a buscar en sus Biblias en Mateo capítulo 3, versículos 1 al 2. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Ahí es donde vamos a comenzar nuestro mensaje hoy. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Y cuando ustedes lo tengan, por favor, un fuerte amén para que todos estemos listos a leer. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: en aquellos días se presentó ¿quién? Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando la Biblia nos introduce a Juan el Bautista por primera vez, si usted está leyendo la Biblia en el orden como están nuestros libros, usted llega al libro de Mateo, y esta es la primera vez que se nos introduce a Juan el Bautista. Y cuando usted lo encuentra por primera vez aquí en Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, se nos dice que Juan el Bautista primero predicaba un mensaje de arrepentimiento. ¿Un mensaje de qué? De arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista comenzaba con las palabras arrepentíos. ¿Por qué? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros vimos hace 2 semanas, cuando estuvimos analizando la vida de Juan el Bautista, que esto en sí es lo que hace a Juan el Bautista muy único, ¿verdad? Que él realmente está predicando, está enseñando como el último profeta justo antes de Cristo Jesús, ¿sí? Y entonces él dice arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos cerca de la venida de Cristo, así que por tanto arrepentíos. Esto es algo que es afirmado a través de los evangelios. Por ejemplo, en Lucas 3:3 se afirma lo mismo. Se dice, y él, solo que se lo dice un poquito diferente en Lucas acerca de Juan, dice, y él, Juan el Bautista, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando que el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En otras palabras, el mensaje de Juan el Bautista y sus bautismos tenían como enfoque ¿qué? ¿Qué tenían como enfoque? Digamos todos juntos, ¿qué tenía como enfoque? El arrepentimiento. El arrepentimiento. En otras palabras, si fuéramos a tomar lo que Juan está diciendo, es que para prepararnos para la venida del Señor, tenemos que comenzar ¿con qué? Con arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, muy a menudo cuando nosotros pensamos en arrepentimiento, pensamos en alguien que se ha arrepentido de repente, lo primero que se nos viene a la mente es a alguien que está pidiendo perdón, ¿sí o no? Usted piensa en arrepentimiento, ¿cómo visualizamos cuando alguien se arrepiente? Usted piensa, ¿verdad?, a alguien de rodillas orando. De repente la persona diciendo, Jesús, perdóname porque mentí. Perdóname porque ofendí a mi esposa, porque transgredí el sábado, porque le falté el respeto a mis padres. Por X razón, ¿verdad? Si visualizamos el arrepentimiento, es un acto donde buscamos el perdón por algo mal cometido. Pero en el Nuevo Testamento, y específicamente en las palabras de Mateo 3:2, cuando dice que Juan el Bautista decía arrepentíos,
el arrepentimiento es un poquito más que esto. En griego la palabra traducida como arrepentíos es la palabra metanoiete, ¿okay? Metanoiete. Y metanoiete, ¿okay? Viene de la palabra metanoios, y esa palabra sencillamente quiere decir un cambio de mentalidad que resulta ¿en qué? En un cambio de vida. De nuevo, un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de vida. Ahora, eso no se traduce perfectamente cuando decimos arrepentidos en español, pero este es el concepto cuando se usa la palabra en el idioma original. La idea que cuando Juan el Bautista se para y él dice arrepentidos, él está diciendo no solo pidan perdón, él está diciendo es tiempo de ¿qué? De cambiar de mentalidad, es tiempo de cambiar la vida. En cierto sentido, el arrepentimiento, me gusta cómo lo puso este escritor. Él dijo: el arrepentimiento es tener un cambio de yo, es decir, de corazón y mente, que abandona las disposiciones anteriores y da como resultado un nuevo ¿qué? Un nuevo yo, es decir, una nueva persona, un nuevo comportamiento, y lamento por el comportamiento y las disposiciones anteriores. Entonces Juan el Bautista dice arrepentíos. Él no está hablando de solamente decir I'm sorry, él no está hablando de solamente decir discúlpame Señor por lo que hice. Él está hablando de un cambio de vida y un cambio completo, donde hablamos de corazón y mente y donde uno lamenta lo que había hecho en el pasado. ¿Me están siguiendo? Un buen ejemplo de lo que es arrepentimiento, yo creo que es la mejor manera de ilustrar esto, es la historia de Jonás y el pueblo de Nínive. ¿Se recuerdan esa historia? Jonás es mandado a Nínive. Jonás no quiere ir a Nínive. Nos vamos a saltar esta parte rapidito, ¿verdad? Y por no querer ir a Nínive, se lo traga un pez, ¿verdad? Es como que Dios le dijo, bueno, o Nínive o el pez, ¿cuál de los dos? Y ya dentro del pez él se arrepiente, ¿sí o no? 3 días pasa ahí orando, él se arrepiente. Recuérdense, ¿qué es lo que él había hecho? Él había dicho, no quiero ir a predicar. El arrepentimiento es cuando tú dices, en el caso de Jonás, Señor, es cierto, perdóname porque no quise ir a predicar, pero ahora voy a ir a predicar. ¿Me están siguiendo? No es solamente decir perdóname, es cambiar lo que se había hecho antes. Entonces él va a Nínive. El proceso de cómo él salió del pez no lo describimos en detalle, ¿verdad? Pero salió del pez. Termina en la ciudad de Nínive y comienza a predicarle a todos ellos. ¿Se recuerdan? Y el mensaje de Jonás es muy sencillo. El mensaje de Jonás es: la destrucción viene. Dios ha dicho que ustedes van a ser destruidos. Todo lo malo que han hecho merecen destrucción. La maldad de Nínive, dice la Biblia, había subido a un nivel que Dios lo había escuchado. Y entonces viene destrucción inminente a ese pueblo. Ahora, cuando el pueblo escucha este mensaje de Jonás, noten, el pueblo se arrepiente, ¿sí o no? Pero no es solamente pedir perdón por lo que ellos habían hecho, las cosas que habían pasado. Dice la Biblia que ellos proclamaron ayuno en toda la ciudad, se vistieron de ropas ásperas y se llenaron de ceniza. Y mira lo que dice el texto, hablando de lo que el rey hace. Dice: luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beben agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. ¿Qué está pasando? Noten que no solamente están diciendo Dios perdónanos. El rey manda y dice que cada uno se convierta de su mal camino. Es decir, todo lo que ustedes han hecho, ustedes tienen que comenzar a vivir otra cosa diferente. ¿Sí o no? Nosotros conocemos eso en las relaciones personales, ¿verdad? Lo que significa verdadero arrepentimiento. Esposos, ¿cuántas veces le hemos prometido algo a la esposa? Mira, yo te voy a arreglar eso. Sí, te lo voy a arreglar. Te lo voy a arreglar. Ya me está viendo mi esposa, ok. Sí, me pongo como ejemplo. Lo voy a arreglar y lo voy a arreglar y lo voy a arreglar. Y entonces, es que se me pasó. Discúlpame. Y eventualmente mi esposa me dice, que ya no te creo. Right? Porque el verdadero arrepentimiento no es solamente decir I'm sorry, no es solamente decir discúlpame, no es solamente decir perdóname,
El verdadero arrepentimiento en la Biblia es el que dice: discúlpame y ahorita lo voy a ir a hacer, ¿ya? Esposos, recuerden eso, tomen nota. Si no están tomando nota, tomen nota de eso, ¿ok? Usted se arrepiente e inmediatamente lo hace. Y a lo mejor la esposa no lo perdona por 1 o 2 días, pero eventualmente lo va a perdonar. Pero esto es lo mismo que sucede con Nínive. Arrepentimiento verdadero. No solo pidieron perdón de sus pecados, no solo hubo lamento por su comportamiento y disposición pasada, pero también hubo una conversión del mal camino, hubo un cambio de corazón, de mente y vida, y de paso, porque ellos se arrepintieron, Dios los perdonó. Nínive no fue destruida en ese momento. Entonces, cuando nosotros hablamos de verdadero arrepentimiento, es algo que no solo se expresa en palabras, pero que también termina produciendo frutos de acción y de cambio. ¿Me están siguiendo todos hoy? El arrepentimiento produce frutos de acción y de cambio. Y el mensaje de Juan el Bautista nos indica que en preparación para la venida del Señor, ¿qué hay que hacer? Arrepentíos. Algo que no solo es de palabras, sino también es de frutos. Es decir, si nos queremos preparar para un encuentro con Jesús, no solo debemos confesar nuestros pecados, sino también debemos buscar el cambio, la transformación, la santificación en nuestras vidas. Pregunto, ¿cuántos de ustedes se quieren preparar para la venida del Señor? Ustedes están aquí en una iglesia adventista, yo supongo que tienen eso en mente. Yo quiero estar listo para la venida del Señor, quiero prepararme. ¿Qué te diría Juan? ¿Quieres prepararte para la venida del Señor? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Arrepentido. Si no es solamente decir perdón, es tener un cambio de vida, es tener transformación en tu vida, transformación en tu mente y corazón, santificación, cambio completo en la persona que tú eres. Así que Juan predica arrepentimiento. ¿Y por qué hay que arrepentirse? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos viviendo eso mismo nosotros. El reino de los cielos se ha acercado, así que tenemos que comenzar a vivir eso. Y su bautismo, decía Lucas 3:3, era un bautismo de arrepentimiento. Y de acuerdo con la Biblia, Juan pudo alcanzar a muchas personas con este mensaje. Muchas personas. Ustedes buscan conmigo ahí, tienen sus Biblias abiertas en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y miren lo que dice el versículo 4. Creo que es Mateo capítulo 3. A mí se me hace que agarré la cita equivocada. Aquí vamos a ver. Mateo capítulo 3. ¿Sí lo tenemos? Amén. Okay. Versículo 4, sí es correcto. Juan estaba vestido ¿de qué dice la Biblia? De pelo de camello. Tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y noten, versículo 5, acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Noten cómo lo pone Marcos, porque este es otro relato, ¿verdad? Los evangelios lo ponen de una manera un poquito diferente. Dice Marcos 1:5 que el mensaje de Juan: acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus ¿qué? Sus pecados. Toda la provincia de Judea, toda Judá, toda Jerusalén. El mensaje de Juan el Bautista estaba teniendo tremendo impacto en las personas. Estaba alcanzando a las personas. Pero ¿qué pasaba en aquel entonces cuando muchas personas se congregaban? Había una corte que se conocía, la corte suprema de Israel, de los judíos, que se conocía como el Sanedrín. Y el Sanedrín estaba compuesto de sacerdotes, estaba compuesto de saduceos y también estaba compuesto de fariseos. Y cuando salía conmoción de esa manera, porque ellos tenían una buena relación con Roma y no querían que nada se descontrolara en su relación con Roma, entonces ellos salían a investigar qué había pasado. Y eso fue lo que pasa en esta historia. Juan el Bautista está predicando bautismo de arrepentimiento. Juan el Bautista está bautizando a muchas personas. Muchas personas salen de Jerusalén, de Judea, esas partes cerca del río Jordán, y llegan a ser bautizados. Manden a investigar qué es lo que está pasando. What is happening over there?
Y entonces dice el versículo 7, Mateo capítulo 3, versículo 7, al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, él les decía, ¿okay? Juan les decía a esos fariseos y a esos saduceos: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sabe? Yo leo esto y yo digo, Juan el Bautista tenía una manera de decir las cosas, ¿verdad? Es como que de repente aquí estamos predicando, estamos teniendo una campaña evangelística, se ha llenado de mucha gente y de repente llegan los oficiales de la iglesia, de la conferencia. Y entonces cuando nomás yo los miro pasar, les digo, generación de víboras, ay Señor, ¿verdad? Van a correr inmediatamente. Pero esto es lo que Juan está haciendo. Estos son los líderes religiosos de aquel entonces y les está llamando a ellos generación de víboras, palabras fuertes. Y les dice, ¿y a ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8, noten el llamado: producid pues frutos dignos de ¿qué? ¿Quiénes necesitaban arrepentirse? ¿Quiénes? Los fariseos y los saduceos, los líderes religiosos. O el arrepentimiento no es solamente para la persona que está afuera, también los piadosos necesitan arrepentirse. ¿Me están siguiendo? También los santos entre nosotros necesitan arrepentimiento. Se le aplica a los fariseos y los saduceos. Aunque ellos tuvieran responsabilidades altas y fueran muy espirituales y fueran parte del Sanedrín, no importa. Ellos también necesitaban arrepentimiento. Juan los mira que ellos han llegado a ver lo que está sucediendo allí en el río Jordán. Y también él los llama al arrepentimiento. Ellos también necesitan arrepentirse, tener un cambio de vida. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 8, nuevamente. Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Miren, yo quiero que ustedes entiendan lo que está pasando aquí. Visualicemos todo esto bien. Los fariseos llegan a investigar, ¿okay? Los saduceos llegan a investigar. Y a ellos se les notaba muy bien por sus vestimentas, ¿verdad? Ellos llegaban bien vestidos, vestimentas religiosas, ¿verdad? La ley en ciertas partes de su vestimenta, ¿right? Y entonces cuando ellos llegan ahí, Juan los ve y él llama a las personas al arrepentimiento. Les dicen: entren a las aguas del bautismo, entren. Todos necesitamos arrepentimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Vienen aquí los fariseos y los saduceos, escuchan el mensaje de Juan, que él está diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en vez de entrar a las aguas bautismales, ellos comienzan a dar pasos para atrás. ¿Me están siguiendo? Rechazan el mensaje. Y cuando Juan ve que ellos rechazan el mensaje, él les dice: ¿y a ustedes quién les enseñó de huir del juicio? De huir de lo que viene. Ustedes no pueden huir de estas cosas. Ustedes también necesitan esto. Pero ¿cuál es la mentalidad de los fariseos y los saduceos? Ellos están diciendo en su mente: esto no es para nosotros. Nosotros no tenemos que aceptar este llamado. Nosotros tenemos a Abraham como padre. Nosotros somos linaje de Abraham. La sangre de aquel que Dios escogió corre a través de nuestras venas. ¿Están siguiendo? En otras palabras, ellos no sienten la necesidad de arrepentirse, de buscar el cambio y la transformación en sus vidas, porque ellos piensan que su pertenencia al pueblo de Israel es suficiente. ¿Right? Lo que ellos están diciendo, ¿verdad? Como yo soy judío, como yo nací dentro del pueblo escogido, como yo soy miembro de este grupo, yo no tengo necesidad de arrepentimiento. Soy hijo de Abraham, no necesito nada más. Esta es la mentalidad de los fariseos y saduceos, lo que los hace rechazar el mensaje de arrepentimiento de Juan y alejarse de las aguas bautismales.
Dice Louis Barbieri en su comentario de Mateo, él dice, lo pone muy bien, dice que ellos, los fariseos y los saduceos, creían que como hijos físicos de Abraham automáticamente, ¿cómo? Automáticamente calificaban para el reino del Mesías. En otras palabras, ellos se sentían seguros de su salvación porque ellos eran supuestos miembros del pueblo de Dios. Pensando en esto, me puse a pensar en mi persona para ilustrarles el problema que ellos estaban teniendo. Y yo no sé cuántos de ustedes aquí tienen el mismo problema que yo tengo, pero yo soy miembro de un gimnasio para hacer ejercicio y por todo el tiempo que he tenido esa membresía, no pierdo nada de peso. ¿Okay? No se rían, por favor. ¿Okay? Y se ríen de todos modos. ¿Okay? Me voy a poner vulnerable a ustedes por un momento. Tengo una relación muy curiosa con el ejercicio. ¿Qué pasó? Que otra vez regresé y dije, tengo que sacar esa membresía al gimnasio. La saqué hace 3 semanas, fue Angie, creo que fue hace 3 semanas, si no me equivoco, ¿verdad? Y por fin, ayer fui por primera vez. Okay, gracias por el apoyo, okay, por fin. Okay. Pero ¿qué estaba pasando? Yo llevaba como 3 meses diciéndole a mi esposa que mañana le decía, mañana comienzo a perder peso. Hasta me excusaba los sábados. No, voy a comer bien. Mañana comienzo la dieta. ¿Okay? Esa es la mentalidad que uno va pensando. Y el problema es que no solo tengo la membresía al gimnasio, también tengo una bicicleta para hacer ejercicio. Soy dueño de unas pesas muy impresionantes. Me costaron $20 las pesas, pero impresionan las pesas ahí en el piso. ¿Okay? Tengo ropa de ejercicio, tengo zapatos para hacer ejercicio. Hasta tengo una cosa que me pongo en la cabeza para que el sudor no me caiga en la cara cuando hago ejercicio. ¿Okay? Yo lo tengo todo. ¿Okay? Yo les puedo enseñar mi membresía al gimnasio, se los puedo enseñar. Pero si yo no uso esa membresía, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Dígame la verdad, ¿de qué me sirve? Nada. Entonces el otro día le digo a mi esposa, mañana comienzo a perder peso. Y me dijo, ya no te creo. Hasta que lo mire, ¿verdad? Y dice, I don't believe you anymore. You've been saying that for months now. ¿Okay? Y me dijo, cuando comiences a perder peso, ahí te voy a creer. Y en primer lugar digo, gracias a Dios por las esposas que nos dicen la verdad en amor y misericordia, ¿verdad? ¿Okay? Es cierto. Me está diciendo la verdad. Pero ¿qué pasa? Yo puedo ser miembro del gimnasio. Puedo tener las herramientas, puedo conocer métodos, puedo ponerme ropa de ejercicio, pero sin acción, sin obra, no hay cambio. ¿Cierto o no? Cierto. Muy cierto. Y los fariseos estaban teniendo una misma mentalidad a este asunto que yo tengo con el gimnasio. Su pertenencia y membresía al pueblo de Dios estaba ausente de frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, ellos decían, pero yo soy miembro del gimnasio de Dios, ¿ya? Yo soy miembro del pueblo de Dios, yo pertenezco al pueblo de Dios, pero la vida de ellos demostraba que aunque pertenecían, no había nada ahí. No había nada. La religión de ellos estaba muerta, porque la vida espiritual dependía de membresía y no de Dios. ¿Okay? Dependía de membresía y no de Dios. Sus conceptos de salvación estaban fundados sobre una seguridad falsa que decía, seguramente yo soy salvo porque soy judío, porque soy esto, porque no soy aquello, porque pertenezco aquí, no pertenezco allá. Y eso les daba la seguridad a ellos de que ellos automáticamente iban a entrar y calificaban para el reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que dice Juan? Si Dios quiere salvar piedras, Dios lo puede hacer, amén. En otras palabras, la salvación no es asunto de membresía o de linaje o de pertenencia en un grupo. La salvación es asunto únicamente de la obra de Dios en nuestras vidas, de lo que Dios hace entre nosotros. Se los pongo tal vez en una manera un poquito más aplicable, mis queridos hermanos. Ninguno de nosotros, nadie aquí puede pensar que se va a salvar porque su nombre está escrito en la membresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
No podemos pensar que seremos salvos sencillamente por una profesión verbal de fe, porque nos llamamos cristianos o porque conocemos la verdad o porque pertenecemos a este grupo religioso. ¿Qué es lo que Juan el Bautista dice? No, estas cosas no te garantizan nada. ¿Son buenas, sí o no? ¿Son buenas, sí o no? Sí son buenas, pero esa no es la garantía de salvación. Juan está diciendo, por buenas que sean, por importantes que sean estas cosas, si no resulta en un cambio de vida y transformada por la mano de Dios, de nada nos sirven esas cosas. Así como mi relación con el gimnasio. Herramientas están ahí, pero si nunca vamos, nada pasa. Entonces dice Juan, el hacha ya está a la raíz de los árboles, indicando que si Dios quiere cortar, puede cortar. Si Dios quiere eliminar, puede eliminar. En otras palabras, el que piensa salvarse por otro medio que no sea obra de Dios, será cortado. Se lo digo una vez más, el que piensa salvarse por otro medio que no sea la obra de Dios en su vida, va a ser cortado, así como el hacha corta el árbol. El que se mira en un espejo y dice que merece la salvación por lo que es, por su membresía o por su profesión de fe, también será cortado. Bueno, la Biblia es muy clara en este asunto. Especialmente nosotros como cristianos, ustedes lo saben muy bien. Y la Biblia hasta te lo dice en palabras para que no haya confusión. ¿Qué es lo que dice? En ningún otro, Hechos 4:12, tremendo versículo ese, ¿verdad? En ningún otro hay ¿qué? Salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces capten la idea aquí, no es el nombre cristiano que nos salva, no es el nombre adventista que nos salva, no es el título verdad presente que nos salva, no es el espíritu de profecía que nos salva. Cristo es el que salva. Esa es la idea aquí, Cristo es el que salva. Y el que piensa de otra manera, hacha a la raíz del árbol, listo para ser cortado. La oportunidad está ahí, tenemos que captar esto. La hacha profética está a punto de cortar. No juguemos con estas cosas. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el único que puede producir esos frutos dignos de arrepentimiento es Cristo Jesús. ¿El único? Por eso noten cómo Juan termina su mensaje ahí. Último versículo que leemos, Mateo 3:11. Él les dice a ellos: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Mi querida iglesia, yo no quiero que me malentiendan. No va a ser que después de este sermón digan, bueno, como mi membresía no importa, eso no es lo que me salva, entonces ya no voy a regresar a la iglesia. No me malentienda. La Biblia dice congregaos. Ese es un mandato bíblico. Es importante la congregación, es importante la profesión de ser cristiano, de decir verbalmente yo creo en Cristo Jesús. Ser adventista del séptimo día es lo correcto. Pertenecer a esta iglesia aquí en San Bernardino es algo especial y es algo bueno. Pero si Dios no está trabajando en nuestras vidas, de acuerdo al mensaje de Juan el Bautista, nada de esto sirve. ¿Y qué es lo que necesitamos? Dice, yo solo estoy el bautismo de arrepentimiento, pero lo que ustedes finalmente necesitan es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu es el que nos lleva al arrepentimiento, el que transforma y cambia nuestras vidas, el que produce los frutos que nosotros tanto deseamos ver. Jennifer, José, ustedes se están bautizando hoy, o se bautizaron hoy. Ya de una sola vez les damos la bienvenida. Okay. Ahorita vamos a tomar un voto formal, que tenemos que hacer esas cosas formales, pero eso no es lo que te salva. El voto formal no es lo que te salva. Yanira va a hacer un tremendo trabajo en inscribir los nombres, ¿verdad?, de ustedes en la lista de membresía. Ella lleva esa lista, pero eso no es lo que nos salva. Lo que nos salva es Cristo Jesús, que indica que el día en que esta iglesia no esté presente, Dios no quiera que eso pase, pero el día que algo suceda en esta iglesia y esta iglesia se divide o esta iglesia se quiebre, todo eso,
Jesús es el que los va a llevar a la salvación, no esta congregación. Ahora Jesús va a usar esta congregación para llevarlos hacia la vida eterna. Pero no dependemos del nombre de esta iglesia, no dependemos de la profesión de muchos otros, no dependemos de nuestra propia profesión o de lo que vemos en el espejo. Dependemos de Cristo Jesús. Dependemos de Cristo Jesús. Hoy ustedes han hecho un compromiso con nosotros, sí. Pero también, y más que nada, han hecho un compromiso con el Señor. Y ese compromiso se tiene que mantener sobre todas las cosas. Ahí muestra cómo lo pone Elena de White. Noten esto. Ella dice: nos acercamos al final de la historia de esta tierra. Ahora tenemos poco tiempo para perfeccionar el carácter cristiano. ¿Y saben lo que las personas hacen cuando escuchan perfeccionar el carácter cristiano? Ay, tengo que hacerlo más duro, tengo que hacerlo mejor, tengo que trabajar más fuerte. Espérense, miren lo que pasa. El hombre no puede cambiar su propio corazón o expiar sus propios pecados. El hombre o la mujer no pueden hacer esas cosas. Tú no puedes cambiar tu corazón. Se los prometo, lo he intentado muchas veces y he fallado. Y les aseguro que muchos de ustedes también. ¿Qué es lo que dice? No puede, el ser humano no puede quitar una mancha del pecado del carácter, no puedes. El mérito humano no puede elevar el alma y hacer a los hombres aptos para encontrar el favor de Dios, no puede. Entonces, ¿qué? Dice ella: la salvación está fuera y lejos de nosotros mismos. La salvación es por Jesucristo. ¿Salvación es por quién? Por Jesucristo. Salvación es por Jesucristo, porque solo Él es nuestra justicia. Y ahí dice: ojalá cada uno dejara de mirarse a sí mismo en busca de méritos. Debemos encontrar en Jesucristo todo lo que necesitamos. Y al cooperar con Él, seremos completos en Él. Esta es la clave del cambio. Ahí está el fundamento de nuestra salvación. ¿Tú quieres ver resultados en tu vida? ¿Quieres ver el cambio en tu vida, sí o no? Amén, ¿verdad? Yo digo sí, yo los quiero ver. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan el Bautista? La Biblia, el Espíritu, profecía. Entonces tú tienes que buscar, no tus méritos, tienes que buscar los méritos de Cristo Jesús. ¿Quieres producir frutos dignos de arrepentimiento? Busca el poder de Cristo. ¿Quieres prepararte para la venida del Señor? Por importantes que son, tu pertenencia a un grupo, tu membresía a una iglesia no es suficiente. Necesitamos de Cristo. And young people, let me say this to you as well. And I'll say this in English just to be very clear. The faith of your fathers will not save you. It would be great if it did. I would love to be able to save my kids forcefully, but I can't do that. It doesn't work that way. And your parents may be faithful Christians, but if you don't make that commitment yourself with Jesus, it's not going to matter. So you have to take that step. And just because you are a member of this church doesn't mean you can't be far away from Christ. There are people in this church that have led away from Christ and they're still sitting here. It is time that we get close to Christ, not because of membership, but because of what He's done for us, but because of how much He loves us. And how much He gave to us on the cross. ¿Me están entendiendo? Que uno no debe de hacer ese compromiso por membresía con el Señor. No, uno hace el compromiso porque Él nos amó primero, como dicen las Escrituras. Necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos del poder del Espíritu Santo. El mensaje de Juan el Bautista es sencillo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Producid frutos dignos de arrepentimiento. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, pero Jesús es más poderoso que yo. Y con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, seremos salvos hoy y para siempre. ¿Usted cree eso? No se mire en el espejo. Si usted se mira en el espejo se va a decepcionar. ¿No le ha pasado? A mí me pasa. Me miro en el espejo y digo: ay, Señor, mira la persona que soy. Lo que tenemos que ver en ese espejo no somos nosotros, tenemos que ver a Cristo Jesús.
Así que mejor no mire el espejo, mejor mira a Cristo Jesús, en otras palabras. Pero el mensaje de Juan el Bautista no es complicado, pero sí es un llamado para que dependamos 100% de nuestro Señor. Hermanos, yo espero de que en esta segunda parte, el próximo sábado tenemos Santa Cena, pero en 2 sábados, ahora vamos a ver lo que vamos a titular Aún los profetas dudan. Porque por fuerte que haya sido el mensaje de Juan el Bautista, él también tuvo sus luchas. Y veremos lo que pasó. Pero por el momento captemos lo que pasa aquí. Dios nos está llamando al arrepentimiento, a un cambio de vida. Y Él es el que puede producir eso en nosotros. Vamos a poner de pie y vamos a cantar el himno 290, Fuente de la Vida Eterna. Y después de eso nos vamos a sentar, ¿ok? Vamos a presentar los certificados. Tenemos una palabra de oración y después hacemos nuestro simulacro de evacuación, ¿ok? Pero vamos a cantar todos juntos que nuestra fuente de vida eterna es nuestro Señor Jesucristo.